Continuando con la materia de fundamentos del derecho económico, vamos a pasar a los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos metodológicos? El derecho económico es un derecho instrumental que está en función de la política económica, disciplina que postula una intervención del Estado en la economía selectiva o integral, según la fuerza o articulación de los grupos que controlan alternativamente el poder público. Los fines o metas de la política económica en los sistemas democráticos cambian periódicamente en función del Estado o del mercado, paradigmas que privilegian a los trabajadores manuales o intelectuales, o sea, a los prestadores de servicio, o a los empleados privados, los productivos o los financieros. Se trata de un derecho que tiene como finalidad, primero, organizar la economía macrojurídica a nivel zonal, asignar al Estado poder regulador eficiente, fomentar los mecanismos del mercado, buscar conciliar intereses generales con los privados nacionales o extranjeros. También tiene como finalidad sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas. También su finalidad son las normas que tienen más carácter zonal e internacional que internas o nacionales. ¿De acuerdo? Estas serían las finalidades como tal. ¿Cuál sería el objeto del derecho económico? El derecho económico es bicéfalo. ¿Por qué bicéfalo? Porque tiene un aspecto tanto normativo y otro práctico económico. Bicéfalo, bice de dos, ¿de acuerdo? Por ello debe abordarse como un método plural y no dogmático, pues debe armonizar el mandato legal con los fines del comportamiento económico específico de los destinatarios de ese mandato. Como disciplina bicéfala, regulación de la actividad económica, el derecho económico actual presenta como una disciplina mínima de regulación que tiene por objeto normas jurídicas que enmarcan los comportamientos económicos de agentes y operadores esencialmente privados, tutelando intereses generales con criterios de economicidad y simplificación. En la nueva actual etapa de subordinación del Estado al mercado, el perfil del nuevo derecho económico es de facilitador y estimulador de la actividad económica, sin mandatos burocráticos ni decisiones discrecionales, promoviendo la autorregulación y la intersubjetividad de las personas morales o físicas que operan el qué, cómo y para quién producir. En síntesis, el derecho económico pasa a ser el conjunto de normas jurídicas derivadas de la Constitución Federal que tienen como misión regular la actividad económica. El eje regulador en ese entonces la actividad económica, entendiendo por actividad económica la facultad de obrar, eh, la facultad de obrar que referido a la economía, podemos ratificar que se trata de obrar, actuar u operar, produciendo bienes, manufacturas, materia prima o prestando servicios, máquila, colocación de fábricas, cadena de suministros o financiando financiamientos bancarios, telecomunicaciones, transportes turísticos y servicios profesionales y consumiendo dichos bienes y servicios. En síntesis, la actividad económica se reduce a fabricante, productor, prestador y suministrador de servicios y o de consumidor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son los sujetos del derecho económico? Los sujetos como centro de imputación de derechos y obligaciones para el derecho económico son los agentes económicos en general, sea cual fuera su forma jurídica o su naturaleza patrimonial, que actúan en la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Todas las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares
En cuanto a productores y a distribuidores para el mercado, toda persona natural o jurídica de realizar actos jurídicos que intervienen en el proceso económico, independientemente su naturaleza o condición. Se puede afirmar que el Estado es sujeto del derecho económico, actuando como empresario o prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de política económica en general. Los individuos y el patrimonio de la sociedad en su conjunto y en general las empresas en sus diferentes formas, algunos autores consideran que el sujeto de esta disciplina es la empresa, que en el mundo contemporáneo, en el contexto de la globalización, penetra distintos mercados y actúa bajo una planeación que muchas veces es contraria a los intereses nacionales regulados, en lo que la doctrina francesa llama orden público económico. El Estado también es sujeto del derecho económico en su función como director y rector de la economía, actuando activamente como depositario de los intereses globales del sistema y no como un eje ajeno a la propia sociedad. La obligación de observar un acatamiento que obviamente estará previsto en las garantías individuales, derechos, autonomía de todo el Estado social del derecho. En dicho contexto de legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales son sancionadas por las técnicas del derecho penal económico existente en todo el sistema económico. En cuanto a los sujetos restantes, la duda surge en la normatividad mercantil concurrente, que es dable que se presente con normas del derecho económico. Pese a lo difícil del problema y utilizando criterios de especificidad, podríamos sostener que la regulación mercantil, o sea, la parte de los comerciantes, apunta a normar relaciones privadas de tipo subjetivas, las que siguen en la órbita privada, pero que al actuar en el mercado regulado por normas de política económica de tipo general, a este nivel, los comerciantes estén regidos por el derecho económico. En estas normas, el Estado rector del proceso económico impone a los agentes privados reglas de comportamiento, tales como productores, distribuidores y prestadores de bienes y servicios para la colectividad, al margen de su profesión de comerciantes o no. Ahora, ¿qué características tiene el derecho económico? Lo que caracteriza al derecho económico es que es humanista, dinámico, complejo, nacional e internacional, concreto, multidisciplinario, interdisciplinario, posee un enfoque tanto micro como macroeconómico y es instrumento para el cambio social. Vamos a ver cada una de estas características que acabamos de enunciar. Primero, porque es humanista. El derecho económico tiene como centro al hombre. Sus normas no tienen relación con los ajustes estructurales que limitan el gasto público y lo contienen los salarios mientras los precios crecen en favor del capital. Por eso decimos que el derecho económico es humanista, porque es dinámico. Bueno, en la era de la globalización, las normas cambian y se adaptan a transformaciones tecnológicas y productivas, y por tanto los subsidios para impulsar a las pequeñas empresas y a los productores agrícolas serán dinámicos y oportunos para los países en desarrollo, mientras que serán desleales e injustos para los productores de los países desarrollados de la pista rápida de globalización. Complejo. El derecho económico contemporáneo se dice que es complejo porque muestra facetas duales. Así, normas de la Organización Mundial del Comercio, antes la GATT, que liberan los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, coexisten, coexisten junto a normas que sancionan a las empresas estatales estratégicas vitales para el crecimiento económico de los países de la pista lenta. Ahora, nacional e internacional. El derecho económico mexicano se conforma por normas internas. Llamémosle artículo 3, 5, 25, 26, 27 y 28 de la Carta Fundamental, por normas zonales. Los 22 capítulos de, en ese entonces, el TLC
que otorgan trato nacional, trato de nación más favorecida y principio de transparencia a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos y Canadá en el territorio mexicano. E internacional, las normas de Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE, por mencionar algunas, que encuadran los comportamientos de gobernantes y gobernados en México.